Bien, para seguir estudiando el diencéfalo, vamos a ahora revisar el tema de hipotálamo. Ya decíamos que el hipotálamo se encuentra por debajo del tálamo. Este hipotálamo es una estructura muy pequeña, pero no por ser pequeña deja de ser de suma importancia, ya que se considera como un centro nervioso visceral de las emociones y también da origen a movimientos de músculo esquelético, muchas veces en forma refleja. Entonces, si recordamos aquí que están los tálamos, y abajo de los tálamos se encuentra el hipotálamo. Aquí le vamos a hacer el corte a la altura donde estaría la hipófisis. Tenemos el techo del tercer ventrículo, la pared lateral del tercer ventrículo. En esa pared lateral el surco hipotalámico, y aquí por abajo del surco hipotalámico tendríamos el hipotálamo. Entonces sería el surco hipotalámico, que divide la pared lateral del tercer ventrículo, el tálamo hacia arriba y hacia abajo el hipotálamo. Y entonces vemos que el piso del tercer ventrículo está formado por el hipotálamo, sobre todo en su porción anterior. Si hacemos un corte aquí en la línea media, podemos ilustrar las características de la cara medial del hipotálamo. Entonces vamos a ver aquí lo que sería el cuerpo calloso con su pico rostrum, rodilla, cuerpo y esplenia. Y aquí la cara medial del frontal, parietal, del occipital, y aquí lóbulo temporal. Y el tálamo quedaría en esta zona y el hipotálamo por abajo del tálamo. Vamos a poner aquí el mesencéfalo. Bien, entonces esta sería la zona del hipotálamo. Si hacemos una vista inferior del hemisferio cerebral para observar estas estructuras hipotalámicas, tendríamos los nervios ópticos aquí cortados en su extremo anterior y continuándose hacia atrás con los tractos ópticos. Aquí estarían los tractos ópticos, quiasma óptico y tracto óptico de uno y de otro lado. En esta vista inferior del encéfalo tendríamos acá atrás estas estructuras que son parte del hipotálamo, que serían aquí los cuerpos mamilares. Y adelante de los cuerpos mamilares vendría el tallo de la hipófisis saliendo de una pequeña eminencia, que es la eminencia media, el tallo de la hipófisis, y aquí podríamos ilustrar la glándula hipofisiaria, que estaría colgando del hipotálamo con su adenohipófisis y atrás el lóbulo posterior a la neurohipófisis. Como referencia, aquí atrás tendríamos la fosa interpeduncular y los pedúnculos mesencefálicos o pedúnculos cerebrales. Estas estructuras entonces se encuentran en la cara basal de los hemisferios cerebrales y lo que se denomina el tuber cinerio. Es el tuber cinerio. Entonces los límites del tuber cinerio son hacia adelante el quiasma óptico, hacia los lados los tractos ópticos y hacia atrás estas eminencias que son los cuerpos mamilares. ¿Y qué estructura importante encontramos aquí? La eminencia media, que da origen al tallo hipofisiario y ya propiamente al resto de la hipófisis, tanto en su lóbulo anterior como en su lóbulo posterior. Es la única porción del hipotálamo que podemos observar sin necesidad de hacer una sección del encéfalo. Comentábamos aquí en esta vista, es una vista medial, estaría el tálamo y acá abajo el hipotálamo. Este sería el corte del quiasma óptico y atrás la hipófisis. Aquí es donde vendría el surco hipotalámico, que se extiende desde el agujero interventricular hasta el nacimiento del acueducto cerebral, que se continúa hacia abajo con el cuarto ventrículo. De las relaciones del hipotálamo tenemos lo que serían los fórnices. Los fórnices, como sabemos, se encuentran por arriba de los tálamos y son fibras que se están originando del parihipocampo y del hipocampo del lóbulo
temporal. Entonces podemos hacer un esquema de la vista superior de los tálamos, unidos por la adherencia intertalámica, su extremo posterior, y acá adelante su extremo anterior. Y aquí esquemáticamente vamos a poner lo que sería parte del lóbulo temporal, en sus caras mediales del lóbulo temporal, donde estaría la sustancia del hipocampo. Entonces, de esta sustancia del hipocampo es donde se van a estar originando la fimbria, y de la fimbria se va a continuar con los pilares posteriores de los fórnices. Y entonces estos fórnices, en sus pilares posteriores, se van a subir, se van a trepar hacia los tálamos, en su relación a su polo posterior. En este sitio es donde los pilares posteriores del fórnix están adosados a la cara inferior del cuerpo calloso. Es decir, estaríamos más o menos en esta zona, que viene aquí del lóbulo temporal, y se montan sobre los tálamos, y aquí, en este punto, es donde está adosándose al cuerpo calloso. Ya por arriba de los tálamos, los fórnices se unen y forman la comisura del hipocampo, que es la comisura que une los fórnices. Estoy por arriba del tercer ventrículo y de los tálamos, en esta zona. Aquí está mi tercer ventrículo. Aquí podría poner la adherencia intertalámica, que es esta estructura, la adherencia intertalámica que está uniendo los tálamos. Los fórnices, como sabemos, hacia adelante se vuelven a separar. Se separan y forman los pilares anteriores de los fórnices, que están en relación con la pared anterior del tercer ventrículo. Ahí estaría. Y aquí es donde limitarían el agujero interventricular o agujero de Monro, ¿sí? Y entonces este agujero interventricular está limitado hacia atrás por el polo anterior del tálamo y hacia adelante limitado por los pilares anteriores del fórnix. Aquí lo interesante es que estos pilares anteriores del fórnix se van a ir dirigiendo hacia abajo y hacia atrás, y entonces van a ir extendiéndose por abajo de los tálamos. Entonces, en este corte coronal tengo aquí la porción superior del fórnix, por arriba de los tálamos y del tercer ventrículo, y aquí abajo tendría el corte de los fórnices, pero ya por abajo de los tálamos, es decir, están cruzando en sentido antero-posterior al hipotálamo izquierdo y al hipotálamo derecho. Entonces aquí lo interesante es que estos cuerpos, estos fórnices, van a terminar sobre todo a esta región del hipotálamo, que son los cuerpos mamilares. Este fórnix no solamente manda fibras hacia el cuerpo mamilar, sino que aquí este fórnix va a pasar por delante de una comisura que está en la pared anterior del tercer ventrículo, que es la comisura anterior. Entonces casi todas las fibras del fórnix pasan por atrás de esta comisura. Son fibras postcomisurales, pero hay unas cuantas fibras del fórnix que pasan precomisurales, que van a ir a esta región subcallosa, por abajo del rostrum del cuerpo calloso, que son donde están los núcleos septales, que vamos a describir como parte del sistema límbico. Y también estas fibras precomisurales del fórnix van a terminar en la región preóptica del hipotálamo, que se relaciona con la lámina terminal, que ya veremos posteriormente en el estudio de la porción anterior del hipotálamo. Entonces, en este dibujito podríamos ilustrar aquí los cuerpos mamilares que están por abajo de los tálamos, que es donde terminan las fibras postcomisurales del fórnix, que son las más gruesas, y que va a formar esto parte del sistema límbico. De esa forma, estas relaciones del fórnix con el hipotálamo, que decíamos que lo atraviesan en sentido antero-posterior, hacen que cada mitad del hipotálamo quede subdividida en una región lateral y una región medial, cada uno de los hipotálamos. Entonces ya podemos estudiar los núcleos del hipotálamo. Y los núcleos del hipotálamo los podemos dividir en estas dos regiones, en sus regiones mediales y sus regiones laterales.
En la región lateral se encuentra principalmente un núcleo, que es el núcleo lateral del hipotálamo. Este núcleo lateral del hipotálamo, posteriormente iremos viendo sus conexiones y sus funciones. Como sabemos, es el núcleo que sirve para el hambre, ¿sí? Va a despertar el reflejo del hambre. Si nos vamos a la región medial del hipotálamo, vamos a hacer un acercamiento de esta zona, que en el corte medio sagital nos permitirá ver la región medial del hipotálamo. Entonces, en esta región medial del hipotálamo, vamos a poner aquí lo que sería la lámina terminal, abajo el quiasma óptico, hacia atrás el tallo de la hipófisis con la glándula hipofisiaria, la adenohipófisis, la pars intermedia de la hipófisis y acá el óvulo posterior de la hipófisis, con propiamente el óvulo posterior, el infundíbulo tallo y aquí arriba la eminencia media, que es donde nace el óvulo posterior o la neurohipófisis. Y acá atrás tendríamos el cuerpo mamilar y más hacia atrás ya tendríamos la porción ventral del mesencéfalo. Vamos a marcar aquí lo que sería la comisura anterior, y esta comisura anterior hacia abajo continuándose la lámina terminal y hacia abajo uniéndose hacia el quiasma óptico. Y aquí tendríamos el fornix, y este fornix pasando en un sentido posterior hacia el cuerpo mamilar. Nada más lo vamos a poner como referencia. Y tendríamos aquí el surco hipotalámico. Este surco hipotalámico que se está extendiendo hacia el nacimiento del acueducto cerebral a nivel del mesencéfalo. Quiere decir que aquí vendría el tálamo. Hacia arriba tendríamos el tálamo. Entonces ya tenemos descrito aquí en la pared lateral del tercer ventrículo, tenemos marcado lo que sería la región medial del hipotálamo. Entonces esta región medial del hipotálamo lo podemos dividir en tres áreas, que sería el área supraquiasmática, el área tuberal y el área mamilar. Entonces tenemos la supraquiasmática, el área tuberal y el área mamilar, que se relacionan quiasma óptico con el infundíbulo, ¿sí?, o tallo de la hipófisis y el núcleo o el cuerpo mamilar. En la región supraquiasmática vamos a tener varios núcleos. Vamos a tener un pequeño núcleo que está exactamente arribita del quiasma óptico, que va a ser el núcleo supraquiasmático. Entonces aquí tengo el núcleo supraquiasmático. ¿Sí? Arribita del núcleo supraquiasmático, ¿sí?, tendríamos aquí el núcleo supraóptico, que es más grande, ¿sí?, y es el núcleo supraóptico. El supraóptico. Entonces, supraquiasmático y el supraóptico. Si sigo en esta región supraquiasmática, vamos a tener el núcleo anterior del hipotálamo, estaría en esta zona, el núcleo anterior del hipotálamo, y arribita de él voy a tener el núcleo paraventricular. Este sería el paraventricular. Y en relación con la lámina terminal tenemos un núcleo que no proviene del diencéfalo, sino proviene del encéfalo, pero que se considera parte del hipotálamo, que es el núcleo del área preóptica. Entonces este es el área preóptica, que es la única porción del hipotálamo que no se deriva del diencéfalo. Entonces, si repasamos aquí en la región supraquiasmática, tengo pequeño núcleo supraquiasmático, el núcleo supraóptico, el núcleo anterior del hipotálamo, el núcleo paraventricular y los núcleos que se encuentran en la región del área preóptica en relación con la lámina terminal. Si me voy a la región del área tuberal, aquí en el área tuberal vamos a tener
unos pequeños núcleos. Tenemos en primer lugar el núcleo arqueado o arcuato o infundibular, que está exactamente aquí en el nacimiento del tallo hipoficiario en relación con la eminencia media. Entonces aquí tengo el núcleo infundibular o bien el núcleo arqueado o arcuato del hipotálamo. Por arriba de este vamos a tener otros dos núcleos que van a ser el núcleo ventromedial, y el núcleo dorso medial, por abajo y por arriba, ventromedial y dorso medial. Esos serían los núcleos que encontramos aquí en la región tuberal. Si voy a la región mamilar, voy a tener aquí un gran núcleo, que es el núcleo del cuerpo mamilar. Entonces el núcleo mamilar, que a su vez lo divide en lateral, medial y alguna porción intermedia. Arriba de él tendría el núcleo posterior del hipotálamo y vamos a tener otro pequeño núcleo que se localiza inmediatamente por delante del núcleo mamilar, muy en relación con el tallo de la hipófisis, por eso se llama el núcleo túbero mamilar, que ya veremos que es un núcleo histamínico, el túbero mamilar, que tiene que ver con el estado de despierto. De esa forma ya tenemos descritos todos los núcleos de la región medial del hipotálamo, que ya decíamos, esta región medial la está limitando hacia afuera el paso del fornix que llega hacia el cuerpo mamilar. Entonces en la región lateral tengo un solo núcleo importante, que es el núcleo lateral del hipotálamo, y en la región medial, decíamos, tenemos tres áreas: la área supraquiasmática, el área tuberal y el área mamilar. En el área supraquiasmática, el pequeño núcleo supraquiasmático, el núcleo supraóptico, el anterior del hipotálamo, el paraventricular y el núcleo del área preóptica en relación con la lámina terminal. En la región tuberal tenemos el pequeño el núcleo infundibular o arcuato, el núcleo ventromedial y dorso medial del hipotálamo. En la región mamilar, el cuerpo del núcleo mamilar, el núcleo posterior del hipotálamo y aquí adelante este pequeño núcleo túbero mamilar.